Alcanza la vista, está la cola para entrar. Aquí tenemos más ruinas romanas, es impresionante, ¿eh? ¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Pues como veis, en nuestro segundo día estamos en el Coliseo. Hoy es Día Nacional en Italia porque se liberaron del nazismo y como veis, aunque me haya levantado pronto, hasta donde se ve, hasta donde alcanza la vista, está la cola para entrar. ¿Por qué? Porque es gratis, ¿eh? Hoy todos los museos son gratis. Y vamos a entrar para adentro y os lo enseño. Aunque penséis que no, las colas que estamos haciendo ahora se forman igualmente, o sea, pero esta vez se forman para lo que es coger el ticket de la taquilla. Luego tienes la otra forma, que es la de comprar la entrada y pasas directamente. La entrada son 18 euros más 2 euros que te cobran de comisión por la cara otra vez, tacatá, por hacerlo por internet, que tendría que ser al revés, pero bueno, así lo tienen estipulado y así lo hacen. También tienes visitas guiadas, luego no puedes hacer a todos los niveles del Coliseo porque tienes que pagar, y creo que hoy igual podemos acceder a todos por eso, por lo que he dicho antes, porque es gratis. En Roma está prohibido volar drones, si te pillan, multón. ¿Sabes? Tacatá. Luego tiene la otra forma, que es la de... Esto no lo he dicho yo, la de esconderse, y pues como el dron llega a 1 kilómetro de distancia, tú te la juegas. Aquí tenemos la entrada del Coliseo, como veis, precio cero. Muy bien, estoy muy contento. Estaba bastante agobiado cuando vine porque sinceramente el viaje me pareció bastante más caro que el de París y ya solo lo único que quería pagar era esto. Y estuve ahí dubitativo con el tema de las entradas, si coger el Roma Pass, y al final, mira, casualidad del destino, me ha salido súper bien, súper bien. Eso sí, por ejemplo, ayer cogí, que no viene al caso, pero para el que lo quiera saber, cogí una caja de leche y unas galletas 5 euros. Y observar qué preciosidad, la sexta maravilla del mundo, que tenéis que dejar de venir a verla. Y ahora vamos a ir para adentro. Ahora voy a pasar el control y os cuento. Pues estamos entrando en la zona subterránea, que por lo general hay que pagar, que es la zona donde estaban los leones preparándose para subir a la arena. De hecho, esta parte de aquí, que veis aquí, sería la arena. Como veis, aquí está la zona del anfiteatro, ahí tenemos las gradas. Esta parte que veis aquí rota serían las gradas, que es donde se sentaría la gente. Y vamos a subir arriba para verlo completamente. Tenéis que saber que hay un ascensor que sube arriba y que ese ascensor es gratuito para todas las personas que lo necesiten, en este caso gente minusválida, embarazadas, ancianos y niños, pero que también si en un momento dado pagáis lo que es vaya, ahora suena la alarma, pagáis el full pass o como se diga, también tendréis derecho a subir por el ascensor de la derecha. Ahora estamos subiendo las escaleras y vamos a la zona de arriba y os cuento por qué el Coliseo se llama el Coliseo. Ahora nos encontramos en el palco donde estaba el emperador, o en este caso el que mandara, para decir si los gladiadores morían o no. O sea, sabéis, de arriba, vida, de abajo, muerte. Y como veis, hay un montón de gente, todos queriendo ver la arena. Resulta que hay una cola, que la veis aquí, que parecía que era para la entrada, pero no, es para hacerse la foto de rigor. ¿Eh? Pues mirad, ahí está todo el mundo haciendo la foto y aquí está la cola. Y nosotros vamos a seguir contemplando las gradas, como veis. A ver si hay un huequito y podemos ver todo el anfiteatro. Aunque veáis que no hay hueco,
Tened paciencia porque no hay tiempo. O sea, podéis estar todo el tiempo que queráis aquí esperando a que os dejen un trozo de valla para poder observar todo el Coliseo. Bueno, señores, y esta es la oportunidad de tenernos aquí la valla para siempre. Y aquí tenemos el Coliseo en todo su esplendor. Tenéis que saber que el Coliseo se llama así porque, aparte de su grandiosidad y de lo grande que es, se llamaba así porque también había una figura de Nerón en el centro que era muy grande y era tan grande que por eso se llamaba el Coliseo. Señores, suscríbanse a mi canal. Lo que me da mucha curiosidad también es que hay un montón de gente de muchas nacionalidades. Y está guay porque ves caras diferentes. Ves caras orientales, ves caras occidentales, evidentemente, idiomas de todos los países, y siempre hay alguien despistado que te pregunta en inglés, tú intentas contestar como puedes, tengo que mejorar mi inglés, lo tengo clarísimo. De hecho, me junta con una chica de China en el metro, que hemos estado viajando juntos hasta el Coliseo y luego se ha ido por su lado. Pues eso, que me desvío. Tenéis que saber que el Coliseo es uno de los monumentos más antiguos que existen, mejores conservados, incluido el Panteón, y ya sabéis lo que se hace aquí. Aquí era como el campo de fútbol de ahora. Lo único que en vez de jugar a la pelota, pues jugaba a ver quién sobrevivía a los leones, a ver quién se mataba entre quién, porque existe la creencia de que los que se batían en la arena eran esclavos, pero más allá de la leyenda y la realidad, en realidad lo que eran veteranos del ejército o incluso gente que estaba en la cárcel que se quería redimir. Se sabe que hubo más de 5.000 bestias que se murieron, más de 10.000 soldados que también se murieron. Y ese era el entretenimiento del pueblo, un entretenimiento para distraer al gobierno de lo mal que lo hacían o de los problemas cotidianos. Entonces, como veis, en la parte de arriba, tanto la de abajo, pues ahí se situaba la gente y como veis es espectacular, es muy bonito. También tenéis que saber que durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial en el nazismo, esto lo usaron de almacén. Y costó mucho el liberarlo, por lo menos no lo bombardearon. Hubo como una especie de pacto, igual que en el Capitolio, porque si no, imaginaros ya, si ya tiene años y está en ruinas, imaginaros con un bombardeo, pues se hubiera destruido completamente. No tengo mucho más que contar, os lo contaré, el Paco del futuro lo cantará todo en voz de en off. Paco del futuro, hola. Hola, Paco del pasado. Ya veo que te lo estás pasando muy bien. Pues en el corazón de la antigua Roma se alza uno de los monumentos más imponentes de la historia, el Coliseo. Construido en el siglo I después de Cristo, este majestuoso anfiteatro fue testigo de espectáculos grandiosos, desde feroces combates de gladiadores hasta recreaciones de batallas navales, porque si veis en el centro, ahí se llenaba de agua y se ponían a batallar con barquitos. Con capacidad para más de 50.000 espectadores, el Coliseo representaba el poder, la arquitectura y el alma del Imperio Romano. Hoy, casi 2.000 años después, sus ruinas siguen inspirando asombro, no solo como un símbolo de una era pasada, sino como legado eterno de la humanidad. Recordar que en Roma todos los gobernantes fueron emperadores, dictadores, que siempre murieron en diferentes y extrañas circunstancias. Bueno, fueron asesinados por su predecesor hasta que llegaron los papas, que a partir de ahí pues duraron 11 siglos, que fueron los que tenían el poder, hasta que llegó Vittorio Emanuel, que dijo la religión fuera y se quedó la política. Y de hecho Italia es una república, aunque lo gobierna un presidente. Y ya nos vamos a dirigir a la salida y tenemos un tour guiado a las 11:15, que nos va a enseñar un poquito más la ciudad, cosa que ya vimos ayer, y pues me faltan unas cuantas cosas que ver, me faltan las ruinas romanas y también me falta la Plaza Venecia, el ministerio, bueno, una serie de cosas que veremos más adelante. Quedaos hasta el final del vídeo para verlo. ¿Vieron el león o no lo vieron? Sale de allá. Vamos a ir a luchar. A luchar. Bueno, y ahí están las galerías donde guardaban los leones, salían los gladiadores. Y aquí se jugaban la vida.
Bueno, y ahora sí, ya salimos del Coliseo. Vamos a ir hacia el tour turístico. No quiero ver nada todavía porque en el tour nos van a enseñar el resto. Y nada, tenemos 15 minutos hasta allá y bueno, pues ya habéis visto lo grandioso del Coliseo. Bueno, y al lado del Coliseo tenemos un arco, en este caso como el del Triunfo de París. Arcos como este hay en toda Europa, pero originalmente eran de aquí, de Roma. Seguido tenemos lo que es el Foro Romano. Lo que pasa es que no lo vamos a poder ver ahora porque me tengo que ir corriendo a lo que es el tour turístico. Lo veremos más adelante. Y aquí tenemos parte de las ruinas romanas que lo veremos del Foro Romano. Al fondo veremos el Parlamento italiano y como veis hay muchísima gente, casi no se puede andar, entonces lo que voy a hacer es ir por la carretera literalmente porque es una pasada la de gente que hay, es una pasada. He querido ir al servicio, también hay cola, con lo cual ni café ni nada porque luego casi puede ser hasta peor. Como veis también si queréis podéis ir en caballo, muy bonitos los caballos, pobrecitos ahí parados. Y este es el panorama, que aunque pasen los coches, la gente va andando por el medio. Y cuando pasa un coche, pues se aparta. Ahí tenemos la figura ahí al fondo, que me acercaré, de César Augusto o de algún Augusto, porque aquí hubo muchos César Augustos, como veis. Vamos, que emperadores un montón, hasta que llegó la religión católica, como os he contado antes. Aquí tenemos más ruinas romanas. Como veis es impresionante, ¿eh? Pero tenéis que comprender que, como en Zaragoza, las ruinas que hay debajo, porque si excavan debajo de lo que es el subsuelo, son todo yacimientos de los romanos, porque esta ciudad se construyó sobre otra ciudad. Tenéis que saber que todo lo que grababa anteriormente y lo de ahora forma parte de lo que es el mercado de Roma. Bueno, y como veis, ante vuestros ojos está el Parlamento italiano, con la estatua de Vittorio Emanuele, el único rey de Italia. Y como veis es impresionante. Lo que pasa que todo esto está en obras por lo que es el metro. Intentaré ir al otro lado para que lo veáis mejor. Y ya nos estamos cerca de lo que es la iglesia donde está el Free Tour. Bueno, y como en Francia, ¿veis la columna que vemos aquí al lado? ¿La veis? Que tiene unos grabados. Pues lo que hace es contar una historia desde el comienzo hasta arriba, hasta el final. En este caso está grabado en la piedra, pero por ejemplo la que tenéis en Francia está grabada sobre bronce y un bronce verde y es impresionante. Y podéis bajar a ver todo esto por aquí. Y como veis y como he dicho antes, hay muchos arcos en todas las ciudades y también en Roma. Si contamos con el del Coliseo que está más adelante, tenemos este. Y aquí tenemos el Foro Romano, que es bastante grande, ¿eh? Llega desde allí, desde el fondo, hasta aquí. Y aquí está la entrada. Resulta, viajeros, que esta calle que veis aquí en Pedralbes tiene más de 2000 años. Marca el límite entre una parte y otra. La parte derecha sería la parte más antigua, la de las ruinas, y la parte izquierda sería la parte de los más religiosa, la de los pobres. De latín viene vetus, que quiere decir viejo. ¿Viejo qué cosa? Porque lo que hacían, nosotros conocemos a los romanos porque hacían, y seguimos hablando de ellos, porque hacían cosas que duraban. Entonces, esta calle 2000 años es un testimonio y esta V que marcaban eran las piedras viejas que estaban en buena condición y que no se cambiaban. Porque estaban, y estas de aquí, por ejemplo, esta sí se hubiera cambiado. Esta de aquí no. Pero bueno, este es el nivel que nosotros, el pavimentum, este es el nivel que estamos viendo. Pero tenemos que saber que abajo de esto tenemos 4 capas, ¿ok? Entonces por eso esta durabilidad y aparte por eso las calles de Roma son tan famosas, pues porque tenía una extensión en calle de 300.000 kilómetros. La loba que alimentó a Rómulo Remo, que son los fundadores de la ciudad de Roma. Remo pasó el límite y Rómulo mató a Remo y así nació Roma. El mito dice que ellos fueron abandonados por su madre en el río Tevere, así como Tíber. Entonces fueron abandonados pues para su suerte y que en ese momento los encontró una loba.
y esa loba en lugar de atacarlos, los amamantó. Y por eso es que el símbolo de Roma es la loba, porque alimentó. Tenéis que saber que todas estas obras o todo esto que hay aquí es porque mañana va a pasar el consejo fúnebre, va a pasar el Papa porque lo van a enterrar en la iglesia de Marrioni, al lado de Termini, o sea, en la iglesia de las Nieves. Entonces, igual aprovechamos y en vez de ver el consejo fúnebre, que igual lo vemos, iremos a la plaza de San Pablo, que estará vacía, claro, porque todo el mundo se vendrá por aquí. Hoy al Papa lo están velando y, como os he dicho antes, mañana lo sacarán para enterrarlo. En los foros estaban los edificios gubernamentales, que era donde, pues como ahora se hace todos los trámites con el gobierno. Y como veis, aquí está el foro de César. Y Julio César fue muy famoso porque venía de una familia de alta alcurnia, de los más adinerados de la sociedad, y la diferencia con los otros gobernantes es que estaba muy a favor del pueblo raso. Bueno, pero también podía ser una estrategia para ganarse el pueblo, ¿sabes? Y ganar la popularidad. Y al final lo hicieron gobernante perpetuo y gobernó hasta que lo mató su hijo. Tenéis que saber que es muy importante cuando vengáis aquí a Roma, no hagáis la cola en el Coliseo, veniros aquí al Foro Romano, que la misma entrada del Foro Romano os da entrada al Coliseo y también a lo que es el Museo Palatino. Y ahora estamos en el Palacio de la Paz y que tenéis que saber que tenéis que tener mucho tiempo para visitar tanto el Coliseo como el Foro Romano, porque te puede durar como unas 3 horas, porque es muy grande, muy grande. Vivía aquí, incluso pueden ver los balcones y incluso aquí era un negocio, era un forno, un horno. Ustedes pueden comprar el pan, pueden hacer el pan aquí en el foro de Nerva. En realidad, foro de Domiciano sería más correcto su nombre, porque Domiciano, el último de la dinastía Flavia, prácticamente había hecho todo este foro. Como veis, si veis este muro que hay tan alto, es porque antes, en el barrio que veis detrás, todas las casas están hechas de madera. Entonces no pasaba ni un solo día que no hubiera un incendio por las lámparas de aceite, y para evitar que el fuego se viniera hacia aquí, pues se hicieron este muro tan grande. Y como veis, todavía quedan restos de lo que son el foro de Augusto. Imagínense que había diferentes historias de Minerva, pues en todas las cosas que ya desaparecieron. Y aquí arribita hay una chica, no sé si vieron, esta no es Minerva, esta representa una provincia conquistada por los romanos. Obviamente la única que nos queda era muy largo, estaba lleno de provincias conquistadas por los romanos, pues porque el foro romano, imagínense ser romano del siglo I después de Cristo, ves que Roma Caput Mundi, o sea, esta zona en mármol era realmente, te hablaba de cuánto era la grandeza. Pues ya hemos acabado el tour turístico, pero ha habido un momento, pero ha sido increíble porque ha empezado a sonar unas sirenas. A todo el mundo le ha sonado el móvil y parecía como que nos estaban invadiendo. Y resulta que nos estaban avisando de que mañana, por la muerte del Papa, la plaza de San Pedro va a estar cerrada. Pero es que ha sido un momento de, joder, ¿qué coño está pasando, no? Todos asustados, una sirena, el móvil sonando, el otro móvil sonando, todo el móvil sonando. Pero no solo a mí, ni todo el mundo que había, todo Italia, todo Roma, le ha sonado el móvil en ese momento. Y ha sido muy, muy curioso. Pues ahora nos vamos a ir a comer, nos ha recomendado la guía, y de ahí iremos al Museo Palatino, que hoy es gratis y no nos lo podemos perder. La guía me ha dicho un sitio donde comer, que son las pizzas a 8 euros, pero yo tengo la certeza de que me voy a tardar un rato buscándolo y no quiero andar más, porque me quiero ir luego al Museo Palatino. Yo no le he pedido una cerveza, la camarera se ha empeñado. Pues eso, que la camarera nos ha enterado, quería servir una cerveza por 8 euros, que no quería pagar, evidentemente. Y tenéis que saber que el servicio a la mesa cobran un plus de 2 euros. Entonces he pedido una pizza por 14 y 2, 16. Y luego cuando me vaya, pues me he pedido un café. Total, 20 euros. Pero bueno, es lo que tiene que salir de viaje. Pues la guía me ha dicho un sitio donde comer, pero estando al lado del Coliseo tampoco quería buscar mucho porque seguramente no lo voy a encontrar, ¿no?
Y he acabado aquí, que está justo enfrente, y he pedido una pizza por 14 euros. Por el servicio a mesa te cobran un suplemento de 2 euros, con lo cual la pizza me va a salir por 16. Pero en esto, que la camarera no se ha enterado, le he dicho que no quería la cerveza, porque creía a la camarera que le había pedido una cerveza y en realidad no le había pedido nada, porque la cerveza, 8 euros. Un vaso de cerveza, 8 euros. Digo, no, prefiero quedarme solo con la pizza y ya está. Y luego a ver cuánto me cuesta el café, que yo me quejaba mucho de Pamplona, pero vamos a ver cuánto cuesta el café, que se supone que son 2 euros, pero te lo tienes que tomar fuera. Bueno, señores, aquí está la cuenta, son 18,50. Me he pedido un cappuccino, porque no me puedo ir de Italia sin probar uno, pero me lo he pedido para llevar por si acaso no me cobran el suplemento. Tengo que decir que la pizza es muy buena, vale, ha costado 14 euros más 2 euros del suplemento, 16, pero en serio, me he llenado, o sea, con la pizza me he llenado. Y lo he hecho así porque, como he dicho antes, me tengo que ir al Museo Palatino y no quiero buscar mucho y voy a probar el café. También os digo, estar en Roma, tomar un café y estar sentado al sol en el parque no tiene precio, ¿eh? Hay que disfrutar de la vida y también hay que tomarla con calma. Aquí vemos cómo están disfrutando del parque los scouts, haciendo un juego. A saber en qué consistirá. Como el juego del burro. Ahí va, que va la otra. Ah, hostia, que usted se ha pegado. Vaya culetazo. También quería deciros que recordéis que en Roma hay muchas fuentes, que no gastéis dinero en agua. También hay venta ambulante, pero coger una botella vacía y con eso solucionado, claro. Bueno, y aprovechando que vamos hacia el museo, quiero deciros que ahora mismo estoy grabando con un móvil, con un Sony Xperia. Para el que le guste la tecnología, me lo compré porque las cámaras son fotográficas y estoy probando. También estoy grabando con un DJI, como veis hace mucho ruido. Y pues eso, que voy camino para allá y si tenéis alguna duda sobre el material fotográfico que utilizo, solo tenéis que preguntarlo. Si venís en un domingo, el primer domingo de cada mes que es gratuito el Coliseo, tampoco os preocupéis mucho porque antes la cola iba hasta allá y como está abierto pues la gente va bastante fluida, entonces tampoco tendréis que esperar mucho. Y como veis pues toda esta gente está esperando o ya ha entrado y está descansando. Recordad que en Roma, como en España, hace mucha calor. Si venís en verano, 35 grados no os lo quita nadie. Así que intentad venir en la época de primavera o la época de verano, otoño, porque si no lo vais a pasar mal, ¿de acuerdo? Y nada, seguimos para adelante. Para llegar al Museo Palatino podéis llegar por el foro y está justo pegado. Entonces... Lo bueno también, lo que os he dicho antes, que te juntas con muchísima gente, ya sea de muchos países, pero cuando te juntas con alguien de tu país siempre surge la misma conversación, también os digo, pero es bastante interesante porque uno ha llegado un día antes, otro lleva 3 días y aquí sigo, como veis, cuesta arriba, que no sé dónde voy. Sinceramente, pues buscaba el museo, pero voy a acabar en la colina, que también es bonito de ver y así os la enseño. Pues a mirar al final donde he acabado. Cuesta arriba he acabado en una iglesia bastante bonita, pero estoy un poco perdido. Así que voy a volver a bajar y voy a intentar entrar al museo, pero se entra por otro lado, claro, porque no quiero pasar por el foro. Viajeros, os enseño la entrada del foro romano. Que sepáis que, aunque parezca pequeño, es enorme. Si veis, llega más allá de lo que se ve a la vista, hasta la pared de ahí. Y podéis subir a la colina, que veréis toda Roma, pero mi objetivo no es ese. Mi objetivo es el Museo Campidoglio, creo, porque el Museo Palatino, como es fiesta, está cerrado, entonces no se puede ver. Y nada, voy a meterme ahora al Museo del Foro y vamos a verlo.
Tenéis que haceros una idea que lo que os he enseñado antes es una calle, es como una calle normal de que cualquier ciudad. Y con el tiempo pues se ha hecho vieja, se han quedado lo que son las ruinas, y si veis, pues son las ruinas de una ciudad. Se ven las calles perfectamente, y luego pues en cada casa, en cada sitio pues habría una vasija, algo para cocinar o algo para beber. Como veis, seguimos viendo más ruinas, más vasijas de lo que se encontró. ¿Qué es lo que llama la atención? Pues que es algo diferente de lo que tenemos ahora. También hay que entender que son otros materiales, que era más difícil de construir. ¿Y veis? Esto sería como se lo encontraran. Esto sería una réplica de lo que se encontraron. También tenéis que tener en cuenta que Roma es como una lasaña, en el cual hay varias capas, y en esas capas puedes encontrarte pues lo más viejo que se ha construido encima. Si os dais cuenta, en esta imagen se ve perfectamente. Esta es la parte inferior y fueron subiendo. Aprovechando que estoy aquí y se ve todo el foro, qué bonito es. Tenéis que saber que desde esa colina, que lo he dicho antes, es de donde se ingenió o se pensó la idea de crear Roma. Y como sabéis, pues toda esta parte de aquí, toda, para crear lo que es el foro romano, tuvieron que coger y quitar toda la tierra, toda. Así que imaginaros la de esclavos y la de tiempo que se pegaron para quitar toda esta arena, para quitar todo esto y poder hacer todos los edificios. Y este es un foro, y al otro lado hay otro foro, y lo que os he dicho, son edificios con número, nunca me saldrá, son edificios que sirven para lo que servían en su momento. Pues habrá un senado, habrá un sitio de correos, que no me sale la palabra, bueno, ponedme en los comentarios cómo se dice Gonuben, no me sale, Gonuben, da igual, lo vamos a dejar ahí. Y como veis es increíble, está muy bonito. Voy a intentar llegar ahí al final y nada, vamos para el fondo a ver qué nos encontramos. Y a lo tonto, no quería ver el foro, no quería entrar porque lo había visto desde fuera. Y al final, pues mira, si es que te atrae, o sea, dejas la cámara, te la guardas en la mochila y a lo que te das cuenta, osas, otra cosa nueva. Roma está lleno de cosas espectaculares, pero y a cada esquina, es increíble. Si veis las piedras que hay ahí abajo, el mármol, ese mármol tiene más de 2000 años. Y este es el Palacio de la Paz. Entonces ahora mi intención es salir afuera e ir hacia allá, hacia la iglesia que tenemos ahí detrás, para ir al museo que hay, el Capitolino. Y vamos para ello, a ver qué más cosas nos encontramos. Como he dicho antes, si no lo habéis visto, es que todo el gobierno que venía después, que el que estaba anterior, lo convertía todo lo que había en suyo. O lo derribaba y creaba algo nuevo, o lo hacía suyo. O sea, él cogía lo que ya estaba y lo ponía a su manera. De hecho, si veis el edificio que tengo al fondo, lo que era un edificio romano acabó siendo una iglesia. Curioso, la verdad. Y lo más curioso es que las columnas aún sigan de pie y no las hayan tirado por la iglesia. Y también contaros, ahora que estoy saliendo del foro, que si queréis echar un café, que no sea muy caro, porque todos las vale 2 euros y pico, tenéis una máquina dentro de lo que es el museo del foro, que por 1,20 tenéis el mismo café. Eso sí, de máquina. Pero bueno, yo que me he dedicado a reponerlas, el café es recién molido, o sea que aunque lo veáis de máquina no es malo. Recordar que hay mucha gente que se te pone a hablar y lo que quieren es sacarte dinero, claro. Que me puedo equivocar, pero en estos momentos no me quiero fiar de nadie. Así que ya sabes, si te ponen o te tocan o te ponen una pulsera, tú recházala directamente, como si no lo entendieras. Porque si no, te tiras ahí media hora con el tío y el tío te va a decir que tienes que pagarle, y aquí no está de nada nadie obligado a nada. Seguimos hacia adelante, ya veis cómo está el panorama. Ha sido venir Paco el viajero y morirse el papá. Y ahora sí lo voy a poder decir, por aquí mañana no se va a poder estar porque va a pasar el complejo fúnebre. Va a pasar el papa, el difunto, y habrá que verlo. Lo voy a grabar o incluso aprovechamos y vamos al Vaticano en ese momento porque no habrá ni Dios. Todo el mundo que está allí vendrá aquí. ¡Ay, qué calor hace! Bueno, señores, por fin he llegado. El Museo Capitolini. Después de una pateada que me he pegado, porque este es uno de los museos de pago y hay que aprovechar hoy que es gratis, voy a entrar. Aunque había una entrada ahí que antes estaba abierta, parece que está cerrada y creo que se entra por aquí.
¿Veis? Es la plaza Capitolini y está bastante bonita. Y aquí tenemos a uno de los gobernantes, no me acuerdo cuál era, si lo sabéis ponérmelo en los comentarios por favor, pero la estatua está bastante bonita. Y creo que para allá está el Vaticano. Recordad, viajeros, que aunque me he informado, esto es muy grande, ¿eh? Esto es muy grande. Así que vamos para adentro y a ver qué pasa. A ver si está cerrado o no está cerrado, se puede ver. Pues lamentablemente, viajeros, no he entrado. Aunque sea el Día Nacional de Italia, vale 18 euros. O sea que ya lo sabéis. Thank you. Pues esto es lo máximo que vamos a ver del Museo Capitolino. Vaya leche. Así que vamos a tirar para el río, que todavía no lo he visto. Vamos a ver la ciudad del Vaticano desde lejos. Y a las 6 tengo el tour nocturno, que va sobre ladrones, robos y mujeres de la calle. Y vamos a ver qué nos depara el camino. Me voy a perder un ratito por las calles de aquí de Roma y os voy enseñando a ver qué me voy encontrando. Recordad que esto no es un vídeo al uso, es un vídeo que me va sucediendo a mí y que quiero enseñaros a vosotros. Yo entiendo que hay cosas que queréis ver directamente, pero también es cierto que, yo qué sé, hay que perderse, ¿sabes? Y así, todo lo que haya yo de mal, no lo vais a hacer vosotros. O sí, que también puede ser, que yo me lo estoy pasando muy bien. Y ya veis cómo está la cosa. Mirad, qué bonito. Mirad esta figura, qué bonita y qué especial. No sé si será un templario o un monje, pero recordar que en la época de los papas, la religión era el poder y eran los que dictaban lo que se tenía que hacer y lo que no. Con lo cual, como el hombre es muy ambicioso, ya da igual que sea papa, que sea lo que sea, pues todos se volvían un poquito corruptos, como en la actualidad. Bueno, y hablando con unos españoles, he preguntado el nombre de esta iglesia, pero me han dicho que es muy bonita. Entonces me voy a hacer el esfuerzo para llegar hasta arriba y verla. Ya os digo qué iglesia es. ¡Ánimo que yo puedo! Madre mía, hay escaleras aquí tú. Mirad el montón de escaleras que hay. Una cosa que quería contar es que si veis eso que se parece al Coliseo, el Coliseo en un momento dado, pasados los años, se convirtieron en casas, como una especie de barrio en los cuales la gente vivía ahí. Y el mayor ejemplo es ese. Si veis, ahí hay una especie de coliseo y alrededor hay como unos edificios que son parte del coliseo y ahí vive gente. Y voy a seguir hacia arriba a ver la iglesia. Bueno, se llama Santa María in Arcoelli. Bueno, que sepáis que está al lado del palacio, que subiremos allá arriba. Yo no sé cómo ha subido la gente, pero yo quiero subir allá arriba también. Y vamos hacia adentro a ver qué tal es y a ver si merece la pena el esfuerzo. También está al lado del palacio que hemos visto antes. Y bueno, vamos para adentro y observar. Oh, impresionante. Mirad qué techos. Qué impresionante. Yo creo que me voy a perder aquí un rato. Me voy a quedar un rato mirando porque no quiero correr más. Increíble esta iglesia, ¿eh? Mirad. Os contaré la historia en off para que sepáis cómo se construyó, que por cierto está muy alta, con lo cual tendría que estar encima de una colina. Y os dejo con mi yo del futuro. En lo más alto del Monte Capitolino, coronada por una imponente escalinata de 120 peldaños, se alza la iglesia de Santa María in Arcoelli, un tesoro de Roma que esconde siglos de historia, arte y leyenda. Sus raíces se remontan a una abadía bizantina, que en el siglo IX pasó a manos del papado. Primero la habitaron los benedictos y luego, en el siglo XIII, los franciscanos, que le dieron su aspecto románico gótico que aún perdura. Fue en el corazón religioso y civil de Roma durante la Edad Media hasta que, en el siglo XIII, sufrió un destino inesperado. Fue desconsagrada y convertida en establo. Hoy, entre sus muros, guarda obras maestras. De Cabanelli, la tumba de Giovanni Cebelli, diseñada por Donatello, y hasta un monumento de Miguel Ángel dedicado a Cesio Bracci. Pero la reliquia más famosa era Bambinello, un niño Jesús tallado en madera de olivo de huerto que Getsemani, al que se atribuía poderes milagrosos. Lamentablemente, el original fue robado en 1994,
aunque su leyenda sigue viva. Santa María in Colelli, historia, fe y arte en cada rincón. Bueno, y después de la iglesia que hemos visto, justo al lado encontramos el Palacio de Venecia. Este palacio que sirve para los gobernantes de aquí de Italia con su rey, ya sabéis, Vittorio Emanuele, y es impresionante, es muy bonito, es increíble y vamos para adentro para verlo, que me han dicho unos argentinos que está muy bien y ahora os lo enseño. Como veis he tenido que cambiar de cámara, de hecho no dejan meter palos selfies. Y una vez subida la escalinata veremos la tumba del soldado desconocido, que es la tumba del soldado que pues en un momento ha dado todo por la patria y ha ayudado a los demás soldados y no se conoce su nombre ni quién era. Y como veis tiene mucho mérito los dos policías que hay ahí encima, porque igual tienen que estar 8 horas de pie, sin moverse, impolutos, aguantando el arma, orgullosos de su país. Y vamos para adelante, vamos a seguir viendo el palacio. Como veis hay unas esculturas, lo mismo que os digo siempre, que cuentan una historia. Pero como veis es impresionante, está muy bien, están talladas en la pared. La Plaza Venecia es el centro geográfico e histórico de Roma. Un espacio monumental donde confluye el poder, la memoria y el ritmo incesante de la ciudad. Dominando el paisaje se alza el Vittoriano, el gigante de mármol blanco, un monumento que honra a Víctor Manuel II, primer rey de Italia unificada, y que los romanos llaman cariñosamente la máquina de escribir por su singular perfil. Entre sus muros se decidieron destinos y desde su balcón se escribieron capítulos cruciales en el siglo XX. Esta plaza es también un cruce de caminos, de aquí parten las avenidas que llegan al Coliseo, al Foro Romano y a los barrios más brillantes de la ciudad. No es solo un lugar, es un símbolo, el punto donde Roma se muestra majestuosa como un libro abierto de piedra y memoria. Imaginaos el grande, que cada parte de lo que es el palacio tiene un nombre. Así que imaginaos lo inmenso. No sé si en cámara se puede ver, pero es impresionante, ¿eh? Es acojonantemente grande. Con perdón, he dicho una palabrota, pero me voy a sentar, señores. Lo siento, pero me voy a sentar. Tenemos una escalinata de entrada para arriba y supongo una de salida o viceversa. Pero voy a aprovechar para que veáis esto, luego lo miraremos desde más arriba, pero mirad, mirad qué cosa más impresionante. Tenéis que saber que aquí dentro hay un museo, pero dicho museo, aunque sea el día de Italia, hay que pagar. Entonces nos vamos a quedar mirando cómo la gente presenta su ticket y las vistas que hay desde aquí. ¿Os sabéis preguntando si llega a Roma? He preguntado a una persona de seguridad y sí que es gratis. Aunque veáis gente presentando el ticket, es que el ticket te lo da la de la entrada y te lo sella el de la entrada. Cosa que no tiene mucho sentido, pues dejas pasar a la gente y ya está, ¿no? Así que nada, vamos a hacer la cola y a ver el Museo por la Libertad, a ver qué nos encontramos. Bueno, y una vez subido la cola, que ya ves tú la tontería, o sea, te cogen y te dan una entrada, dejas pasar a la gente. Ya está, ya hemos subido. Que sepáis que esto, el día que no es nacional o el primer domingo de cada mes, vale dinero. Y desde aquí, mirad. Yo no me creo que un político tenga que subir hasta aquí arriba. Supongo que entrarán por abajo con un ascensor o vete a saber. Seguro que llego yo al Senado. Señorías, suscríbanse a mi canal, Qué mal estoy de la cabeza. Mirad qué preciosidad, qué pasada, qué techos, en cada techo una escultura. Es increíble. Qué columnas, qué alto. Tenéis sitio hasta para sentaros. A ver si hay un hueco y me puedo colar. Una conclusión que le saco a todo esto es que como sigue así no llego nunca a ningún lado. No llego, que no llego.
Quería ver el o sea, quería ver el Panteón por dentro porque es gratis. Quería ver el castillo porque es gratis, pero que no me va a dar la vida. O sea, en una hora tengo que estar en la Plaza Piccolo y andando me cuesta media hora, con lo cual voy a coger el autobús. Y ahora me he metido aquí y yo voy a coger el autobús, yo creo, porque veo que no, aparte de que no voy a llegar, seguro que me paro en algún sitio. Y estoy muy interesado por hacer el turno al turno, a ver qué nos cuentan. Sinceramente, si queréis pagar, pagar, pero no creo que me deje la pena, porque lo mismo que veis aquí en el último nivel, lo podéis ver en el nivel del medio. Abajo, creo que hay otra cosa más, ahora os diré el qué. Pues no estoy muy seguro, hay una puerta donde entra la gente y donde entra la gente va Vicente. Supongo que por ahí es donde se sale. Justo cuando bajamos las escaleras y la entrada, nos encontramos con un museo. Este es más, yo creo, pero es impresionante, impresionante. Esto es lo que se andaba buscando yo. Mirar, desde 1976, 1814, 1815, pues sí que ha habido guerras. Joder, mirar. En el corazón de la Plaza de Venecia, donde el pasado y el presente se entrelazan, se alza el guardián de la historia, un majestuoso museo, un lugar que respira siglos de conquistas, arte y leyendas invitándonos a viajar en el tiempo. Están los diferentes gobernantes de Italia, pero es impresionante esta estatua. Mirad qué pasada. En sus muros se han visto desfilar emperadores, papas y líderes modernos. Hoy albergan tesoros invaluables que narran la epopeya de una civilización que cambió el mundo. Recordad que Italia fue invadida por Napoleón y aquí tenemos unas imágenes de 1976, de cuando fue la invasión y cómo los italianos se rebelaron. A finales del siglo XVIII, Napoleón Bonaparte rompió en Italia, derrotando a sus reinos y reorganizándola bajo el dominio francés. Napoleón se consagró como emperador de Italia. Aunque su conquista fue efímera, despertó un sentimiento nacionalista que cambiaría todo. Tras su caída, Italia quedó otra vez dividida, pero el deseo de libertad ya ardía en su pueblo. Revolucionarios como Mazzini y Garibaldi lucharon por la unidad, mientras que el rey Víctor Manuel II, su estratega Cavour, tejieron alianzas clave. Recordar que en toda guerra no hay ni buenos ni malos, hay un invadido y un invasor, y depende de quién te cuente la historia, pues será el bueno o el malo. Entonces, no sé, en las películas, que siempre los buenos son los americanos. Aunque ellos sean los que invadan Afganistán o hagan lo que hagan, da igual. Ellos siempre son los buenos. Ah, y todo pasa en Estados Unidos. Si cae un meteorito, siempre es en Estados Unidos. Por lo que entiendo, todo este pasillo, más el pasillo de anterior, te cuentan un poco la historia de Italia. De quién gobernó, de quién atacó, de que se defendieron. Y aquí se verán todos los gobernantes, reyes, presidentes y sobre todo el Papa. Muchas fotos del Papa y de la ciudad. Veis la invasión de los franceses y cómo se defendían los italianos. En 1861, tras décadas de rebeliones y guerras, Italia se unificó bajo una sola bandera. Roma, el último bastión, cayó en 1870. Tienes que saber que el tema de los sables venía un poquito con el rango del ejército. Si eran soldados, sargentos, comandantes, y dependiendo del rango que tenían un sable u otro. De hecho, los soldados rasos normalmente no tenían ningún tipo de sable. Lo que eran los sargentos apenas tenían lo que es el tema de las escopetas. Lo que usaban más eran los sables. Y aquí tenemos un pantalón del ejército de la época. Bien cómodo, la verdad. Parece un chándal. Y al final del todo tendréis una sala con una cúpula, muy bonito, la verdad. Un carro donde se ponían los cañones. Pues lo mismo, los diferentes mandatarios, militares, sargentos. Mirad los cañones. Aquí ya no nos hemos ido mucho en el tiempo, son recreaciones más cercanas. Si miráis ahí, ¿veis? Parece más la Segunda Guerra Mundial, lo voy a mirar. Sí, es de la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo en auge el nazismo y Alberto Mussolini se declaró a sí mismo emperador. Aquí tenemos unos carteles de la propaganda, estaban contra los americanos, con eso se alzaron más por el tema del nazismo.
porque en el momento de los nazis estaba el nacionalsocialismo y estaba el comunismo. Y los italianos, en este caso, alzaron a Mussolini por ese mismo motivo. La propaganda nacionalista ganó sobre la comunista y por eso se alzaron los nacionalistas, que luego se aliaron con Hitler y por eso el nazismo. Y luego pues vinieron los americanos y liberaron a Italia. Y ahora nos vamos para la salida. Tenemos la salida que es hasta abajo y luego podemos volver a entrar, que es donde le he preguntado al guarda que si se podía entrar gratis o no. Me ha dicho que sí, que era todo gratis. Y vamos para abajo a ver qué nos encontramos. Bueno, nos queda una exposición más que está ahí. Bueno, nos queda dos, que hay otra aquí, que era de Marconi, que era el inventor de la radio, pero nos tenemos que ir. Aquí hay un baño que no voy a poder utilizar porque me tengo que ir. Y vamos a coger el autobús para llegar al Free Tour, al nocturno. Y aquí hay otra exposición, mirad. Pero que no se puede a todo, que es increíble, ¿eh? Iba con 2 horas de antelación y mirad. Pero mirad qué bonito esto, ¿eh? Un ángel tirado por 4 caballos y aún no llegaba a la salida. Madre, no llego, ¿eh? Tenemos que coger el autobús sí o sí porque si no, no llego al Free Tour, que también lo han puesto bastante lejos. Me parece súper increíble, ¿eh? Y a correr, a correr. Y ya hemos salido fuera, tenemos que ir a la Vía del Corso a coger el autobús. Os recomiendo muy mucho que vengáis aquí. Este sí lo pagaría porque es muy grande, está muy bien y se me ha quedado una cosa por ver dentro, pero ya os he dicho que me tengo que ir y vamos a buscar el autobús y a ver si llegamos a la plaza que tengo que ir. Ahora buscando la línea de bus 628, había no sé cuántas paradas ahí detrás, no me quiero equivocar, así que voy a ir a la avenida esta grande, que es por donde se puede parar, pero es que las paradas no son son raras, para mí son raras, nunca las he visto. En vez de tener un número grande, las tienen arriba en una especie de cartel. Y esta es la avenida, no sé, esta está la parada, supongo que está ahí adelante y vamos a cruzar. Pues señores, son menos cuarto, el tour empezaba a las 6, el 628 no llega y va a ser verdad. Va a ser muy verdad que los autobuses tardan un montón y el metro no llega hasta allí, así que voy a ir porque la plaza es bien bonita y de ahí pues yo qué sé, igual me voy al castillo y de ahí no lo sé. La cosa es que ya no llego, entonces voy a ir para allá, os lo enseño, la plaza de Polpolo, que hay 2 iglesias que son gemelas y como veis hay muchísimo tráfico, es impresionante y nada, aquí sigo esperando. Qué iguales somos los italianos y los de los españoles. Ahora me he puesto a hablar con 2 policías a ver dónde se paraba el autobús. Creo que he acertado, que está aquí. Pero también le he comentado que las paradas, mirad dónde pone el número. Ahí arriba. Así yo no me aclaro. A ver, 98. Venga, el 628 aquí. Y ahora hay que esperar a que llegue y que lleguemos a tiempo, claro. Pues ya estamos en el autobús, he cogido el primer autobús que venía y me voy a la aventura. Estoy harto de esperar. He cogido el 190F, tenía que haber cogido el no sé cuál era, el 286 y creo que voy a tener que andar 9 minutos, pero ya es que estaba cansado de estar en la parada. Así que a ver hasta dónde vamos. Y al final ha habido un cambio de planes, porque como no llegaba la Tapapolo, nos encontramos en el puente Emanuel. Y en mi front está el castillo, que aprovechando que el día de hoy gratis, vamos a verlo por dentro. A ver si no nos cierran también, porque menudo día llevo. Y habéis visto qué bonito. Aquí tenemos al río Terni, y este puente es impresionante. Y vamos para el castillo a verlo y a saber un poquito más de su historia. Al lado del castillo tenemos otra iglesia que veremos luego o no, porque de tanta iglesia que tiene Roma, lo mucho cansa, ¿sabes? Es curioso porque yo cuando vi una película de Roma era de un mundial de gente sin techo, de vagabundos. Y era un mundial de fútbol y estaba muy chulo porque en cada escena mostraban este castillo al final. Y el campo de fútbol me suponía que estaba allí.
Y estaba muy bien porque, pues eso, es la típica historia de un exfutbolista que no llegó a ser profesional y se vino abajo con 22 años. Y es que es cierto, porque, joder, eres bueno, te llaman para un gran equipo, juegas un año y al año siguiente, por lo que sea, al entrenador no le gustas y no significa que no valgas, pero te vuelven al equipo que estabas anteriormente y es un bajón para el chaval y deberían hacer las cosas mejor. Y ahora vamos para adentro. Como veis, es muy grande. Yo creo que en la Segunda Guerra Mundial lo usarían bastante porque, si veis, no parece un castillo de medieval. Y vamos a ver si no hay mucha gente, como en todos lados. Esto, el nombre de Castillo de San Angelo viene del 590. Es porque el arcángel San Ángel proclamó la plaga y avisó con tiempo para que la gente se pudiera salvar. Y por eso viene el nombre. Tenéis que saber que cuando el Papa Pío XII cogió el cargo, este castillo se convirtió más en un convento. Y bueno, pues es lo que he dicho antes, cada pontífice, cada gente o cada persona que llega al gobierno hace con los monumentos lo que es conveniente en ese momento. Como veis, sigue habiendo mucha gente en todos lados y ahora estamos subiendo hacia arriba a ver qué nos encontramos. Como en cada castillo, pues el castillo siempre está bonito para ser una fortaleza para proteger al pueblo. Aquí tenemos para los cañones y una catapulta. Y aquí tendrán los diferentes miradores para defenderse y disparar con el arco. Esto del castillo, se me ocurre que o estaba encima de una colina o esto es imposible de llegar hasta arriba. O sea que de conquistar sería muy complicado. Mirad lo alto que es. Pero es muy alto. Entonces entiendo que esto ha sido excavado, ¿veis? Esto ha sido excavado y la tierra iría a esta altura, ¿veis? Cuando lleguemos a en medio tenéis una subida por un lado, otra subida por el otro y luego tenéis un museo chiquitito aquí y otro museo chiquitito ahí. Vamos a entrar para verlo. El majestuoso castillo de San Angelo, una fortaleza eterna que ha dominado la ciudad desde tiempos del Imperio. Fue construido como un mausoleo de Adriano, transformado en baluarte papal. Sus muros han visto desfilar emperadores, guerreros y hasta el propio Dante, quien lo inmortalizó en la Divina Comedia. En su interior, pasadizos secretos conectan con el Vaticano. Secretos mudos de conspiraciones, fugas y leyendas. Y en lo más alto, la estatua de ángel que le da nombre, vigilante silenciosa de Roma. ¿Cuántos secretos quedan por descubrir entre sus piedras milenarias? Pues si veis, hemos entrado por un lado, ahora enfrente tenemos otro sitio que ver, otro sitio donde hay pinturas, por cierto, muy chulas. Aquí está el legado que dejó la religión aquí en el castillo. Recordad que cuando los cuadros son oscuros es porque están relatando algo siniestro, algo que está pasando que es malo. Y cuando los cuadros son así iluminados es porque están retratando algo que es un milagro, que es alegre, que está bien. Como veis, aquí lo que están retratando parece ser que es la venida del diablo, pero no sé, no me hagáis mucho caso. Supone que es que están lavando a Cristo. ¿Lo veis? Antes de su muerte, digo yo. No sé. ¿Veis? Como os digo, como el cuadro es negro, la mujer está llorando. Y esta es María Magdalena. Il museo inizierà le procedure di chiusura alle ore 19. Si os dais cuenta, Grazie.
La parte de abajo es negra. Como veis, la parte de abajo está en negro, con lo cual yo creo que significa que se ha muerto. Y los ángeles se lo llevan para llevarlo al cielo. Por eso la parte de arriba está iluminada. Aquí tenemos los diferentes papas. Aquí tenemos la cama del Papa. Esta cama en algún momento fue usada por el Papa Clemente y no sé si será cómoda o no. ¿Qué me decís? Y aquí tenemos una armadura, una mesa que hacía de escritorio, un arcabuz que funcionaba. Metían la pólvora por aquí con la bola de metal y en el momento que hacían chispa con un prendedor, ¡zas!, explotaba la pólvora y salía la bala. Y lo mismo, más cuadros. Me estoy dando prisa porque van a cerrar. Este cuadro es muy llamativo, color rojo. Y ya nos vamos de este lado, vamos a ver la parte de arriba y ya para afuera. Pues ya ves, viajeros, si habéis llegado a este punto del vídeo, os agradezco mucho que me acompañéis. Ya vamos a ver la parte de arriba del castillo, ya no nos queda nada, ya van a cerrar. Tenéis que saber que el tema de los palos selfie está prohibido, pero bueno, que lo lleváis luego en el bolsillo y luego lo volvéis a recuperar. Ya no se puede subir arriba, por lo visto lo han cerrado. Y esta es la parte del andador de los soldados. Seguimos andando por aquí por arriba. Mirad que hay mesas para un café. Increíble. Como son los italianos, Porque no sé dónde está la cafetería, porque ahora un café me vendría genial. Estoy dando la vuelta porque quiero ver el Vaticano. De hecho, creo que me voy a acercar ahora porque mañana va a ser imposible estar. Y de verdad, ya las piernas pesan, Venga, más para arriba. Otro cuarto, que supongo que sería una sala de reuniones o una especie de comedor. Sobre aquí es donde se reunían los gobernantes con el Papa y hay una escalera para abajo que no sé dónde dirigirá, pero ya me da igual. Me bajo para abajo. Pasadizo de este de Egipto, Mirad qué bonito. ¿Quién diría que dentro del castillo iba a estar esto? Curioso que todas las vistas no den al Vaticano, pero es porque tampoco he podido dar la vuelta del todo. Bueno, y con esto ya nos vamos para abajo, no para afuera, y me parece que voy a ir para el Vaticano, a ver qué nos encontramos, porque debe estar petado de gente. Y ahora nos vamos a dirigir al Vaticano. Pensaba venir mañana, pero con la muerte del Papa va a ser imposible, va a haber mucha gente, de hecho ya hay mucha gente, y como en peregrinación nos vamos a acercar a la plaza y a ver qué panorama nos encontramos. De momento, ya veis, el montón de gente que se ve al fondo. Esperemos poder pasar y a ver. Como veis, todos los medios le están cubriendo la muerte del Papa y el funeral. Y aquí el que primero se pone es el que gana. No sé si no se puede pasar porque hay un montón de gente ahí. Y vamos a mirar. Desde este punto no se puede pasar. No me preguntéis por qué. Voy a averiguarlo y vamos a ver si podemos ir por otro lado, pero me parece a mí que no. Así que va a tocar venir mañana cuando ya haya pasado todo. Viajeros, nos hemos quedado sin ver el Vaticano. Ni hoy ni mañana por el funeral. No se va a poder entrar ni a... Podemos probar, podemos venir a probar, pero a partir de las 6 de la tarde, cuando ya haya pasado todo el funeral, ya limpiar la plaza. Pero esto es lo más cerca que lo vamos a ver. Una leche, pero bueno, todavía nos quedan muchas cosas que ver por Roma. Voy a decirlo, es una putada no poder ver la iglesia de San Pedro ni ver la plaza, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Entonces vámonos para... ¿Dónde nos vamos? Vámonos para casa, vamos a descansar, vamos a cenar y si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle un like, suscribiros y mañana seguimos. Eso sí, la comitiva funeral la grabaré, para que veáis toda la gente que se reúne alrededor del funeral del Papa y cómo pasan para lo que es enterrarlo en la iglesia de María Maggiore.